There's a light, the sky has turned from dark to blue. I feel alive, my soul finds peace when I'm with you. We're forever young, we only live once. Acostada boca abajo en la cama de Lenny, Linka daba rienda suelta a su llanto. Se sentía tan culpable y avergonzada. Sí. Sabía y era consciente de que Lincoln era tan responsable como ella por todo lo que sus padres le habían echado en cara. Pero no era eso lo que su corazón le decía. En el fondo sentía que, una vez más, ella era la verdadera culpable de todo. El elemento corruptor que se metió en la vida de Lincoln, y estaba echando a perder su relación con su familia. Una vez más se había metido en un problema enorme. La felicidad parecía escaparse de sus manos. No podía estar tranquila ni a salvo en ningún lado. Tal vez, después de todo, sus hermanos tenían razón, era un imán para la mala suerte. Llevaba la desgracia a donde quiera iba. La gente a la que amaba sufría y acababa apartándose de ella. Fuera por voluntad, o por la fuerza. ¿Acaso eso no era mala suerte? Ella era la que traía la desgracia y la mala suerte a la vida de los demás. Todo lo que le había ocurrido lo confirmaba. Lincoln había corrido muchísimos riesgos por ella. La rescató. La protegió, hasta donde le fue posible. ¿Y cuál había sido su recompensa? Regaños, golpes y humillaciones. Tal vez los padres de Lincoln tenían razón, él estaría mucho mejor sin ella. Ojalá nunca la hubiera rescatado. Al menos él estaría tranquilo, a salvo y con su familia. Sin importar lo que pasara con ella. A un lado de la cama, un ángel rubio y de ojos azules miraba a la pequeña Linka con pena y preocupación. Podía sentir la tristeza de la niña, su desesperación y sus dudas. Y eso le partía el corazón. Tomó uno de sus pañuelos de seda bordada y caminó lentamente hacia ella. En la otra cama, Lori estaba recostada ahí con los brazos cruzados. Miraba de vez en cuando a Lenny y a la muchachita peliblanca. El enojo y desprecio que sentía por ella eran más que elocuentes. Lenny. ¿Qué haces? Espetó, te dije que no te acercaras a ella. Lenny le devolvió la mirada. Sus bellos ojos azules reflejaban pesar y molestia. ¿Y por qué no? Solo le voy a ofrecer un pañuelo. No es un monstruo, Lori. Es una niña. ¿Cómo puedes decir eso después de lo que hizo? Replicó Lori con impaciencia. No le importaba en lo más mínimo que Linka la estuviera escuchando. Yo solo puedo ver que ella ama a Lincoln, Lori. Es una buena niña. Quizá cometió un error junto con nuestro hermanito, pero eso no quita todo lo bueno y lindo que ha hecho por nosotras. Lori se dio la vuelta y apretó los dientes. Haz lo que quieras. Muy en el fondo, Lori sabía que Lenny tenía razón. Hasta hace muy poco, ella estaba tan encantada con Linka como las demás. Era tan atenta y servicial como Lincoln, y tenía un carácter muy parecido. Incluso, se podía decir que era mucho menos rezongancia. Después de todo lo que Lincoln había hecho por ella, era lógico que se enamoraran. Pero, vaya que ese amor le había traído problemas en su relación con Bobby. Las cosas se habían arreglado hacía muy poco tiempo. Y ahora que sabía lo de Linka y Lincoln, no podía evitar echarle a ella la culpa de todos sus problemas amorosos. Después de todo, ella había enamorado a Lincoln. Por ella Lincoln había rechazado a Ronian. E incomodado a Bobby. Por su parte, Lenny se acercó a Linka y le ofreció su pañuelo con una sonrisa. La niña lo tomó, y le dedicó una sonrisa forzada. La muchacha entendía muy poco sobre la razón de tanto alboroto. Sí sabía que Lincoln y Linka estaban haciendo bebés, cuando aún eran muy jóvenes para ello. Cielos, si ella ni siquiera había pensado en eso. Pero, ¿esa era una razón para gritarles, insultarlos y castigarlos de aquella manera?
Para ser franca, pensaba que todos los adultos de la familia estaban exagerando mucho. Después de todo, ¿quién los educó? ¿Quién se tomó la molestia cuidarlos y de hablarles sobre eso? Miró a Linka, y sintió una enorme oleada de ternura y preocupación. Siempre que veía a Linka, no podía evitar pensar también en su hermanito querido. En lo que hubiera ocurrido si él también hubiera sido niña. La de cosas y situaciones que hubieran podido compartir. Adoraba a Linky tanto como la que más, pero Linka era alguien especial. Muy especial. Para ella, la niña era una especie de regalo de la vida. Era su amado hermanito en versión femenina, y lo mejor era que ahora los tenía a los dos. ¿Qué más daba la manera en que había llegado a sus vidas? Ella, por lo menos, estaba encantada de que Linka viviera con ellos y se quisiera tanto con su hermanito. Eran hermanos y a la vez no lo eran. Parecidos, pero muy diferentes a la vez. Pero su mamá hablaba de separarlos. Eso significaba que quería deshacerse de Linka. Quizá querría darla en adopción. Sacudió la cabeza. Dios. Eso sería terrible para los dos. Para todos. Mejor ni pensar en ello. Ojalá que todos se calmaran aquella noche, y pensaran mejor las cosas al día siguiente. Se arrodilló junto a Linka y le habló en voz muy baja. Linka. La niña peliblanca volteó. Una lágrima resbalaba por su mejilla. Ánimo, hermanita. No te desesperes. Mi hermanito te quiere mucho. Mucho. Y yo también, Linka. Linka comenzó a llorar con más fuerza todavía. Lenny la abrazó, y la pequeña se dejó hacer. Era tan lindo que alguien la tratara bien en aquella casa. La hacía sentir menos culpable. Menos desesperada. Lenny acarició suavemente los cabellos blancos de la muchachita, en un intento de que se relajara. Le recordaba tanto a su querido hermanito. No. Ella no debía irse. Seguramente había soluciones. Tenía que haber algo que se pudiera hacer. Una idea vino a su mente. Parecía algo muy bueno y lógico, pero la desechó enseguida. Ni pensar en contar algo así, todo el mundo pensaría que se había vuelto loca. Después de todo, ella era la tonta de la familia. Nadie tomaría en serio una sugerencia venida de ella. Se sentía mal por ser tan inútil. Lo único que podía hacer era tratar de consolar a Linka, y cederle su cama para que intentara descansar. Ojalá eso le sirviera de algo. No la quiero aquí, Lynn, dijo Rita, mesándose los cabellos, no la quiero. No quiero que Lincoln cometa el mismo error que... Súbitamente, la mujer calló. Incluso ahora, tras 31 años de vida, era incómodo y doloroso recordarlo. Sin embargo, Lynn entendió su insinuación y comprendió la molestia de su esposa. De poco servía que él le hubiese demostrado que ese desliz de su adolescencia no le importaba en absoluto. Ella se seguía culpando por lo que pasó. A ella y a su madre. Y se había jurado 1000 veces que no consentiría que le ocurriera lo mismo a sus hijos. Rita, a mí tampoco me gusta, pero... ¿Comprendes lo que esto significa, corazón? Lincoln rescató a esa niña de una familia abusiva. De unos malditos que la culparon de... Lynn también calló, y Rita no dijo nada al respecto. Los dos sabían muy bien que hicieron casi lo mismo con Lincoln. Era un trauma familiar que todavía no superaban, y habían hecho el acuerdo tácito de no volver a mencionarlo jamás. La pobre niña ya no tiene familia, ni nada, prosiguió Lynn. Solamente a Lincoln. Y a nosotros, porque aceptamos que se quedara. ¿Crees que no lo sé? Dijo Rita, desesperada, recuerdo cada palabra, Lynn. Y bueno. La verdad es que me pareció tan graciosa y encantadora. Algo así como la gemelita perdida de Lincoln. Pero, ya viste hasta qué extremo han llegado, por Dios. No van a dejar de hacer eso. No se van a detener, Lynn. ¿Te gustaría tener a la amante de tu hijo en tu propia casa, cuando todavía no tienen 12 años?
¿Te gustaría ver a Lincoln con un bebé antes de cumplir los 13? Van a arruinar su vida. ¿Y te imaginas el ejemplo para nuestras hijas? Yo sí tengo miedo de que Lola o Luna lleguen a decirnos algún día si Lincoln puede hacerlo, ¿por qué nosotras no? Lynn se llevó las manos a la cabeza. Sin duda, su mujer tenía razón, pero no le gustaba nada la idea de dejar a esa pobre niña desprotegida. Ya había cometido demasiados errores en su vida, maldición. Maldita sea, murmuró el patriarca de los Laud. Me pregunto si pudimos haberlo evitado. Debimos hacerle caso a Lola cuando pudimos. Rita suspiró, contrariada. Eso ya no importa, Lynn. Lo importante es lo que debemos hacer para arreglar esto. Francamente, yo no veo otra opción. Debemos darla en adopción. Seguro que Lisa puede ayudarnos a hacer la documentación necesaria. Lynn negó con la cabeza. Ella no nos ayudará. Lisa los apoya, ¿recuerdas? Bueno, pues el abogado nos ayudará. Dijo Rita, exasperada, le pagaremos para que se encargue de los trámites y la documentación. No podemos depender de Lisa para todo. Bastante mal hacemos en confiarle el pago de las facturas. Está bien, amor. Entiendo. Pero, ¿has pensado en lo que Lincoln dirá al respecto? Nuestro hijo es muy voluntarioso. Y ahora tiene dinero. Sin duda, él. Lincoln tiene 11 años, Lynn. Interrumpió la mujer, es nuestro hijo menor de edad, y no puede emanciparse solo porque él lo quiera. Creo que ya hemos abdicado de nuestras responsabilidades como padres durante mucho tiempo. Y ahí están las consecuencias. Lynn bajó la cabeza y asintió. No se sentía bien con esas decisiones. No le agradaba la idea de dejar a Linka en manos de extraños, pero... Sin duda, Rita tenía mucha razón. Quizá ni siquiera debieron dejar que Linka se quedara en la casa, en primer lugar. Lincoln estaba furioso. Encerrado en su habitación, había pasado un buen rato entregado a la desesperación y la tristeza. Pero ya estaba superando ese sentimiento. En su lugar, se puso a pensar en todo lo que había ocurrido. En todo lo que él, y sobre todo Linka había pasado. Y entre más lo pensaba, la tristeza iba dejando paso a la rabia y la frustración. Después de todo, ¿qué habían hecho ellos de malo? Amarse. Manifestar el gran amor que se tenían de manera física. Caramba. ¿Qué de malo podía tener eso? Incluso el abuelo les dijo que él lo había hecho con su primera novia. La verdad era que Lincoln tenía una vaga idea de las implicaciones éticas, morales y judiciales que tenía el hecho de hacer el amor a su edad. Creía saber que las leyes lo prohibían, y algo sabía ya sobre los riesgos de embarazo y enfermedad. Pero no lo estaban haciendo de manera irresponsable. Se estaban cuidando, y se iban a seguir cuidando, maldición. Los dos eran muy conscientes de que querían estar juntos. Pero querían hacer 1000 cosas antes de comprometerse en serio. El asunto de cuidarse no era opcional, lo iban a hacer de cualquier manera. Pero no les dieron tiempo de explicar nada. El ataque de sus padres los tomó por sorpresa. Fueron muy directos al preguntarles sobre lo que hacían en aquel cuarto cuando se quedaban solos. Linka, por supuesto, se quedó callada y roja por la vergüenza. Él intentó balbucir una explicación, pero su madre lo interrumpió y le dijo que sabían muy bien que estaban teniendo relaciones sexuales. Eso hizo que Lincoln se molestara y tratara de negarlo. Pero Rita lo jaló de la oreja, le puso una tablet frente a las narices y lo hizo ver un vídeo donde Lee y Linka estaban dándose una dosis más que generosa de placer. Quedó tan anonadado y avergonzado, que ni siquiera sintió el dolor del tirón de orejas. Se quedó petrificado e indefenso. No supo qué decir, y su madre aprovechó para desquitar su coraje y decirles muchas cosas hirientes e injustas. ¿Para eso la trajiste, Lincoln? ¿Para tener una mujercita en casa y divertirte con ella cuando les diera la gana? Pues óyeme bien, Lincoln Laud.
No voy a consentir eso, ¿entiendes? Eres un niño, ella también. Y ustedes no están para esas cosas. Yo pensé que estaba protegiendo a una niña maltratada que se quedó sin hogar, no que estabas metiendo en esta casa a una concubina para ti. Aquello hizo gemir a Linka, quien se tapó los ojos con las manos y se derrumbó en el suelo. Lincoln quiso consolarla, pero Rita lo atajó con sus gritos. Quédate allí mismo, Lincoln Loud. Ustedes dos no se van a acercar a 1 metro de distancia mientras estén en mi casa. Esto hizo que Lincoln reaccionara por fin, y le contestó a su madre levantando la voz. Pensé que esta también era mi casa. Lincoln. Terciolín, te prohíbo que le hables así a tu madre. Pues no se está comportando como mi madre. Parece que fuera mi enemiga, porque nos está tratando como si fuéramos criminales. Rita se acercó a Lincoln. Sus labios estaban blancos por la ira. Se inclinó hacia Lincoln y cruzó su rostro con una fuerte cachetada. Ah, sí. Pues voy a empezar a comportarme como tu madre, muchachito. Como debía haberlo hecho siempre. Lori. Sí, mamá, contestó la muchacha, mirando fijamente a su hermano y tratando de no traslucir su desazón interno. Su madre nunca les había puesto una mano encima, y aunque quizá Lincoln se lo mereciera por su insolencia, no era agradable ver cómo le pegaban a su hermanito. Por más que estuviera resentida con él. Llévate a Lincoln a tu cuarto. Que duerma allí. Yo me voy a llevar a Lincoln al suyo. Y mañana les diremos a los dos lo que vamos a hacer para resolver este asunto. Sí, mamá, repitió Lori, y se acercó a Lincoln. La niña se levantó del piso y caminó con mansedumbre hacia el cuarto de Lori. No dijo nada. No quería complicar la situación más de lo que ya estaba. Lori no le dirigió la palabra en ningún momento. Lincoln se frotaba la mejilla, ahí donde su madre lo había golpeado. No dijo nada. Pero estaba tan triste que le dirigió una mirada cargada de resentimiento. No me mires así, jovencito. Ahora te vas a dormir, y mañana arreglaremos este problema. Tienes prohibido acercarte al cuarto de Lori y Lenny, ¿entendiste? Si lo haces, vas a descubrir qué tan madre puedo ser en realidad. ¿Oíste bien? Lincoln siguió sin decir nada. Caminó hasta la habitación escoltado por su madre. Cuando la puerta se cerró, se tendió en la cama y comenzó a llorar por la vergüenza y la frustración que sentía. Más que nada le preocupaba a Linka. No estaba seguro de que fuera a ser muy bien tratada por su madre o por Lori. Solo lo consolaba el hecho de que Lenny estuviera también en la habitación. Quizá no era muy brillante, pero tenía un gran corazón. Confiaba en que su hermana impediría que le hicieran demasiado daño a su florecita. Cerró los ojos. Otra vez le había fallado a Linka. No pudo protegerla cuando más lo necesitaba. O, quizás sí. Poco a poco, entre las sombras de su desesperación y su enojo, Lincoln empezó a concebir un plan. Todavía tenía un par de cartas que jugar. Tenía que volver a hablar con sus padres. Era necesario decirle las cosas como eran, y hacer que los escucharan. Y si lo obligaban, no dudaría en atacarlos. Los expondría a sus más grandes culpas, y a las deudas que tenían con él. Solo tenía que esperar hasta la mañana siguiente. Rita no esperaba ver a su hijo tan temprano. Después de que dejó a Lincoln en su habitación, fue al cuarto de Lori y Lenny. Y les dijo claramente que Lincoln no podía abandonar la habitación más que para ir al baño y para desayunar al día siguiente. Y en ese caso, tenía que estar vigilada por alguna de ellas.
También le pidió a Lenny que le preparara algo de comer a Lincoln y a Linka. Pero aunque ambos le recibieron la bandeja con alimentos, rechazaron probar bocado en toda la noche. También ordenó a sus otras hijas que cenaran y se fueran inmediatamente a sus habitaciones. Tenía prohibido preguntar cualquier cosa sobre lo que escuchaba. Todas obedecieron sin chistar, pues nunca habían visto a Rita tan enojada. Fue a ver a Lisa para pedirle que revisara las heridas en la mejilla de Luan, pero la comediante rechazó cualquier tipo de atención. Se quedó llorando en su habitación, mientras Luna intentaba consolarla. Lisa intentó razonar con Rita. Quiso hacerle ver que existían opciones para que no hubiese problemas en caso de que Lincoln y Linka tuvieran intercurso sexual. Pero Rita perdió los estribos. La mujer apenas pudo contenerse. Estuvo a punto de gritarle que fue gracias a sus experimentos que se encontraban en esa condenada situación. En lugar de ello, prefirió hacerla callar, y la hizo encerrarse en su habitación. La deportista también trató de razonar con su madre, y fue tratada de la misma manera. No le gustaba dejar a sus hijas en la incertidumbre, pero estaba muy tensa, y no sabía muy bien cómo manejar esa situación. Sin embargo, la plática con su marido y las pocas horas que pudo dormir le aclararon por completo la mente. Simplemente, no podía permitir que su hijo cometiera el mismo error que ella. No dejaría que su único hijo arruinara su vida, o viviera con los remordimientos que ella no había logrado enterrar en 30 años. Ya tenía decidido lo que iba a hacer, y empezaría aquella misma mañana. Sería duro. Muy doloroso. Quizá su hijo la odiaría de por vida, pero era por su bien. Tendría que pasar mucho tiempo, pero tal vez llegaría un día en que su hijo comprendiera por qué lo había hecho, y se lo agradecería. Y en cuanto a Linka. Bueno, la cosa ya no estaba en sus manos. Quizá podían intervenir para asegurarse de que quedara en las manos de una buena familia. Pero no estaba segura de que pudieran hacer nada más. Lo sentía. Lo sentía de veras. Pero antes que todo estaba el bienestar de sus hijos. Solo necesitaba que Lincoln y Linka no se hablaran a solas. Conocía a su hijo, y sabía de sobra su capacidad para hacer audaces planes y conseguir sus propósitos. Pero esta vez no le valdría de nada, ella se iba a encargar de vigilarlo durante todo el día. Así que aquella mañana, mientras preparaba el desayuno, se sentía relativamente tranquila. La llegada de Lincoln la sorprendió mucho, pero no la perturbó. Ya había tomado sus decisiones, y nada la haría cambiar de opinión. Lincoln se apareció mucho antes de que acabara de cocinar. El chico aprovechó que sus hermanas estaban ocupadas en su arreglo personal, y se asomó a la cocina. Gracias a Dios, Rita estaba sola. Madre, dijo con voz firme. Rita casi dejó caer la sartén. Al principio desconoció la voz de su hijo, pues nunca le había escuchado hablar con ese tono tan grave. Ni tampoco solía llamarla así. Volteó cuando se hubo recuperado un poco de la sorpresa. Sabía de sobra lo que Lincoln quería hablar con ella, y ya estaba lista para enfrentarlo. Hacía un rato que tenía definida su estrategia, y estaba decidida a no ceder, pasar a lo que pasara. Se volvió lentamente. Lincoln esperaba verla todavía enojada, pero se descolocó cuando se dio cuenta de que la mirada de su madre reflejaba tristeza. Hijo. Mi amor. Perdóname, mi vida, dijo Rita, con suavidad. Esto terminó de confundir a Lincoln casi por completo. Él llegó pensando que se encontraría a su madre convertida en un energúmeno, furiosa todavía por lo que había ocurrido ayer. Estaba listo para discutir a grito pelado. Para amenazar, luchar o huir si era preciso. Pero en lugar de eso, la nueva actitud de su madre lo puso completamente a la defensiva. Para terminar de dificultarle las cosas, Rita dejó lo que estaba haciendo y se acercó lentamente a él. Llevaba las manos delante de su cuerpo, perfectamente visibles. No había nada amenazante en sus gestos y su voz. Adelantó lentamente su mano y acarició con suavidad la mejilla de su hijo.
Corazón. Espero que me perdones. Nunca debí ponerte la mano encima. Yo. Comprendo que te hayas enojado tanto. Yo misma estaba enojada. Pero ya no lo estoy, mi vida. De verdad que no. Rita se veía tan sincera en sus palabras y sus gestos que, por un momento, Lincoln tuvo un atisbo de esperanza. ¿Acaso eso significaba que su madre aprobaba su relación con Linka? Mamá, yo. Perdóname tú también, mamá, dijo el chico, sujetando la mano que lo acariciaba. No debí gritarte. Es solo que yo pensaba. No lo sé. Rita sonrió. Tomó el rostro de su hijo con las manos y le dio un beso en la frente. Después lo abrazó y lo estrechó con fuerza. Hijo. Quiero que no te preocupes y que comprendas. Yo solo quiero lo mejor para ti, mi vida. Siempre, siempre querré lo mejor para ti. Por eso, necesito que me perdones y que podamos comenzar de nuevo. ¿Está bien? Yo. Necesito ser una verdadera madre para ti, mi amor. Igual que para tus hermanas. Debo comportarme como una verdadera madre, y tomar las decisiones correctas para que ustedes estén bien. Lincoln no supo por qué, pero el tono de voz y las palabras de su madre comenzaron a ponerlo muy nervioso. Ella jamás se había comportado así. Y lo que más lo perturbaba, era que jamás le había hablado así. Rita se separó de su hijo y lo tomó por el hombro mientras le acariciaba los cabellos. Lincoln la miraba como a una extraña, a la que veía por primera vez. Por eso, debemos tomar las decisiones correctas para ustedes. ¿Entiendes? También para Linka. Tenemos que asegurarnos de que ella quede protegida y segura. Con personas que la amen y la cuiden. Lincoln sintió como si una losa hubiera caído sobre su cabeza. En ese momento dejó de escuchar. Le pareció que su madre seguía moviendo sus labios, pero ya no podía escuchar lo que decía. Su cerebro se negaba a creer, o siquiera a entender lo que le estaban diciendo. Cuando recuperó el control de sí mismo, solamente atinó a preguntar. Mamá, ¿qué estás diciendo? Parece como si quisieras deshacerte del Inca. La mujer puso una expresión todavía más triste. No quisiera, mi amor. Sé que Linka es una buena niña, pero no puede quedarse con nosotros. No sería algo sano. Ni para ella, ni para ti. Lincoln gimió, y sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. La angustia cerró su garganta, y casi fue incapaz de hablar. Pero. Mamá, alcanzó a balbucir. Rita se acercó de nuevo a su hijo y lo abrazó. El niño estaba tan afectado que ni siquiera pudo corresponder. Hijo, perdóname. No podemos tener a Linka con nosotros. Sé que te parecerá raro, pero a mí también me duele. Mucho más de lo que puedes creer. Esto hizo que Lincoln recuperara sus bríos. Se apartó de su madre decidido a dar la pelea. Pero se quedó petrificado de nuevo cuando vio que una lágrima resbalaba por su mejilla. ¿Crees que no lo entiendo, mi amor? ¿Crees que no sé cuánto te duele? Dijo, mientras secaba sus lágrimas con el dorso de su mano. Hijo, yo también he cometido muchos errores en mi vida. Y no solo con ustedes, sino cuando era muy joven. Nunca le había dicho esto a nadie. Ni a Lori siquiera, pero ustedes deberían tener otro hermano. Mucho mayor que cualquiera de ustedes. Aquel fue el segundo golpe que recibió Lincoln, mucho más fuerte que el anterior. Todo su ser se negaba a creerlo. Su madre había tenido un hijo antes que ellos. Se había embarazado en su adolescencia. La miró como si fuera la primera vez. ¿De verdad aquella mujer era su madre? No podía ser cierto, de ninguna manera. Su madre era una mujer cariñosa, algo negligente y muy despreocupada. Si hubieran tenido otro hermano, seguramente lo sabrían. Ella nunca se los hubiera ocultado, ¿verdad? Me imagino lo que piensas, amor. Ahora no es momento para contarte todo, pero
Lo que te quiero decir es que yo sé mucho sobre los grandes errores que podemos cometer en la adolescencia. Lo sé porque los viví, los cometí. Y no quiero que a ustedes les pase lo mismo. Rita intentaba mantener su voz firme, pero su rostro estaba bañado en lágrimas. Lincoln se sorprendió mucho cuando se dio cuenta de que él también estaba llorando. Es por eso, mi amor. Perdóname. No puedo. No voy a permitir que esto te pase a ti, o a tus hermanas, corazón. Lincoln estaba completamente desarmado. Había llegado totalmente dispuesto para una pelea épica, terrible. Pero en cambio, se sentía sin fuerzas. Su mente era un remolino de pensamientos y sensaciones contradictorias a las que no podía poner orden ni sentido. Casi sin convicción, ensayó su última resistencia. Mamá, si te pasaron todas esas cosas, deberías entender. Yo amo a Linka, mamá. La amo, así como tú amas a papá. Como tú nos amas a nosotros. Y ella ya no tiene a nadie. A nadie. ¿Te parece justo que le demos la espalda? ¿Que la dejemos sola, y en manos de quién sabe quién es? ¿Recuerdas lo que me pasó cuando tuve puesto aquel traje? Rita cerró los ojos y absorbió el golpe lo mejor que pudo. No es que no lo esperara. Conocía a su hijo, y sabía muy bien de lo que era capaz. Sabía que él la atacaría con lo que tuviera a su alcance. Así que apretó los puños y los dientes mientras él continuaba, alzando la voz a cada momento. Me sentí indefenso, abandonado por mi propia familia. Nunca entendí bien cómo llegamos a esa situación. Fue tan malo que quisiera un poco de tiempo para mí solo. Y luego esa maldita superstición. Estuve durmiendo en el patio. Vendieron mis cosas. Me sentí como una basura. Un trapo viejo del que se querían deshacer a como diera lugar. A Linkae pasó lo mismo, y mucho peor. ¿Le van a hacer lo mismo a ella? ¿Me vas a hacer lo mismo? ¿Otra vez? Por un solo momento, Rita estuvo a punto de ceder. Todo lo que su hijo le decía era cierto, y ella lo sabía perfectamente. Cielos, había sido una madre horrible y descuidada. Había dañado tanto a Lincoln con aquella estupidez. Y aún así, se agachó para quedar justo al nivel del rostro de su hijo. Le tomó las manos y las apretó entre las suyas. Mi amor, yo sé todo eso. Hemos sido unos padres horribles y descuidados. No hay un solo día en el que no me arrepienta de lo que te hice, pero... Debes saber una cosa, mi vida. Rita hizo una pausa y acarició la mejilla de su hijo. Un error no remedia otro error, corazón. He cometido muchos errores terribles, pero no los voy a remediar permitiendo que cohabites cuando no tienes la edad para hacerlo. Sé lo que puede pasar cuando cohabitas sin tener la edad y el criterio para eso, créeme. Sería otro error por mi parte permitir que Linka y tú continúen en esta situación, mi vida. Perdóname, pero no lo voy a hacer. Por primera vez en mucho tiempo, Lincoln se sintió completamente indefenso. Se había quedado sin recursos. Sin ideas. No sabía qué otra cosa podía decir. Así que cerró los ojos, y dio rienda suelta a su llanto. Rita lo abrazó muy fuerte. Permaneció unos instantes sujetándolo, y luego le dijo con suavidad. Corazón. Sé que esto es muy duro para ti. Para todos. Acompáñame hoy a mi trabajo, cariño. Dejemos a Linka en la escuela, y tú y yo vamos a hablar. Y si se te ocurre alguna otra idea, yo estaré muy feliz por escucharla. Lincoln no pudo decir nada, y Rita continuó abrazándolo hasta que se calmó lo suficiente para continuar con su rutina diaria. Nunca se percataron de que tres personitas ansiosas y anonadadas habían visto y escuchado casi todo lo que dijeron.
Linka fingió que caminaba en dirección a la entrada. Esperó hasta que Vancilla desapareció, e inmediatamente dio la vuelta para perderse en uno de los callejones cercanos. Por suerte, la entrada de la escuela no era muy bien vigilada. Fue sencillo evitar que la vieran, a pesar del llamativo aspecto de su cabello. Cuando estuvo bien oculta, dio rienda suelta a su llanto. Apenas podía creer lo que le estaba ocurriendo. Cielos, ¿es que acaso no iba a encontrar el amor y la tranquilidad en ningún lugar? ¿Por qué siempre le parecía que la felicidad estaba un paso por delante de ella? Se sentía como esos burros que caminan con la zanahoria colgada frente a sus ojos. Siempre en pos de algo que está fuera de su alcance. Sabía lo que iban a hacer con ella. Escuchó casi toda la conversación entre Lincoln y su madre, y ya estaba al tanto de que Rita no la quería en su casa. La señora estaba decidida a deshacerse de ella. La daría en adopción para mantener su casa sana y libre de malas influencias para sus hijos. La muchachita se sentía a la vez triste y enojada. Por Dios, ¿qué había hecho ella de malo? Amar al chico que la trató bien y la rescató. Dejarse llevar por sus sentimientos, sus necesidades y entregarse a él con su ser entero. Claro. Conocía muy bien todo lo que la gente y las leyes decían: no deberías pensar en esas cosas, no tienes edad para eso, las niñas buenas y sanas ni siquiera piensan en eso, pero entonces, ¿por qué se sentía así? ¿Cómo se había enamorado hasta el punto de entregarlo todo al chico que amaba? Pero lo más duro, lo más difícil de todo, es que Lincoln le correspondía. Él también se había entregado a ella. La amaba, la cuidaba, la trataba cada día con más ternura y delicadeza. Le demostraba su amor y preocupación en todas las formas posibles. ¿De verdad eso estaba prohibido para chicos como ellos? Entonces, ¿por qué lo sentían en sus cuerpos y sus corazones? ¿Por qué esa necesidad de pasar tiempo juntos, de divertirse cada minuto y de amarse físicamente? Entonces, ¿eran unos perversos? ¿Habían nacido malvados y con un alma negra y corrupta? Esos pensamientos hicieron que Linka se enojara. El dolor y la desesperación que sentía en un principio se alejaron, y su mente se llenó de un coro de protestas y maldiciones. El viaje rumbo a la escuela fue completamente silencioso. Al menos, Rita tuvo la delicadeza de permitir que se sentaran juntos en los asientos traseros de Vancilla. Lincoln y ella no se hablaban ni apenas se miraban. Pero sus manos se buscaron y acabaron por entrelazarse. Permanecieron así durante todo el trayecto. En los primeros momentos, antes de que partieran a la escuela, Linka se dejó llevar por la culpa y la desesperación. Por los mismos pensamientos oscuros y derrotistas que la asaltaron durante toda la noche. Otra vez atraía la mala suerte sobre los que amaba. Una vez más, pagaba las consecuencias por desear algo para ella. Parecía que estuviera maldita desde que nació. Apoyando a un montón de hermanos egoístas. A unos padres negligentes, y con el mínimo de tiempo para ella misma. ¿Y qué recibió a cambio? Maltratos, golpes y palizas que estuvieron cerca de dañarla permanentemente. Ahora, en ese universo diferente, se repetía lo mismo. Otra vez tener y perder. Conseguir al chico más maravilloso, enamorarse de él, ser correspondida. Y perderlo todo por entregarlo todo. Era horrible. ¿De qué servía estar viva, si había nacido para sufrir? Y lo peor, ¿para qué amar, si atraía la desgracia sobre todos los que amaba? Por eso, ya desde antes de meterse a Vancilla, había pensado en no entrar a la escuela y huir. Irse a donde fuera, sin importar lo que pudiera pasarle. Quizá terminaría muerta, arrojada a la vera de un camino. Quizá se vería obligada a hacer cosas indecentes e inmundas para sobrevivir. Pero ya no le importaba nada. No quería ir a un orfanatorio, pasar por 1000 pruebas, y volver a sufrir lo mismo de siempre. Pero al entrar a Vancilla y ver de nuevo a su conejito, todo cambió. Sus pensamientos derrotistas se esfumaron, y se dejó envolver por la mirada de preocupación y tristeza de su amado.
El encuentro de sus manos fue algo instintivo. La búsqueda del consuelo en donde sabía que podía encontrarlo. Cómo le hubiera encantado que él la abrazara y le llenara de nuevo los labios de besos. Pero no se atrevían a hacerlo enfrente de Rita. Y pronto ya no podrían hacerlo más. Cuando se bajó de Vancilla y vio que su amado se alejaba, se decidió por completo. Sin ser del todo consciente de lo que hacía, decidió que no se iba a rendir. Que las cosas no iban a terminar así, sin que ella luchara. La fuga de la escuela fue su primer paso. Su llanto y los pensamientos derrotistas que la invadieron al ocultarse fueron pasando. Las lágrimas parecían llevarse poco a poco los últimos vestigios de su miedo. Y la rabia terminó por darle los bríos que creyó haber perdido. Maldita sea. ¿Por qué iba a ceder su felicidad sin luchar? Huida, resignación, muerte. Eso era de cobardes. Ya había sido cobarde muchas veces, pero demonios, ya estaba harta. ¿Por qué se tenía que resignar? ¿Solo porque tenía 11 años y estaba completamente sola en el mundo? En ese momento, Linka experimentó una sensación que nunca había tenido antes. Ni en su universo, ni tampoco en ese. No fue un pensamiento verdadero, sino algo mucho más profundo, una especie de premonición, o quizá más bien una intuición. Así que estaba sola en el mundo. Aparte de Lincoln, no había otra persona seria y responsable en la que pudiera confiar. Pues sí. Sí que había alguien. Estaba segura. Pudo sentirlo mientras lo estuvo abrazando. La bella niña sonrió, y sintió que su corazón se vigorizaba y se llenaba de esperanza. Salió del callejón y se encaminó hacia las afueras de Royal Oaks. Quizá era demasiado temprano, pero tenía la sensación de que no debía perder ni un segundo. Albert nunca esperó ver a alguna de sus nietas a esa hora de la mañana. Bueno, para ser justos, no se trataba de su nieta. La hermosa niña peliblanca que le visitaba no era su nieta de sangre. Pero en las dos únicas veces que había convivido con ella, ya había conquistado el corazón del viejo guerrero. Le guardaba un cariño muy especial, no solo por las horribles tribulaciones a las que había sobrevivido, sino también por su candor, su empatía y el valor que había demostrado a pesar de tantas pruebas y malos tratos. Linka se merecía todo lo mejor de la vida, sin lugar a dudas. Le alegraba mucho que estuviera tomada de la mano de su nieto, y se negara a soltarlo. Sin embargo, desde que abrió la puerta y la vio, supo que las cosas se habían puesto muy mal para ella. La niña tenía los ojos enrojecidos y se veía pálida y desencajada. No tuvo que explicar nada para que el viejo guerrero supiera que había llegado el momento de intervenir. Todo lo que platicó con los niños el día anterior no eran más que los preliminares. La verdadera lucha acababa de empezar. La hizo pasar. La niña se sentó frente a él, y antes de que pudiera explicarle nada, se puso a llorar. Albert supo de inmediato lo que tenía que hacer, se sentó a su lado, la abrazó y la confortó hasta que se tranquilizó. Linka se sintió en confianza. Su intuición y sus sensaciones le avisaron que estaba ante un verdadero amigo y guardián. Si existía una persona aparte de Lincoln que podía ayudarla y cuidar de ella, ese era el abuelo Albert. Gracias a esa confianza que le inspiró, Linka pudo contarle todo con detalle. No solo lo que ocurrió en la casa de Lincoln. También le dio detalles truculentos y espantosos sobre lo que padeció en su propia realidad, con su propia familia. Albert ya sabía a grandes rasgos todo lo que Linka padeció, pero esta vez, la niña le reveló todos los detalles y el proceso. Le contó el modo en que los hermanos que buscaban ayudarla fueron anulados y reprendidos, y los planes que Lincoln concibió y ejecutó para liberarla por siempre de aquello. Albert escuchó con cuidado, casi sin preguntar. No decía nada, pero se sentía cada vez más furioso y escandalizado por todo lo que le habían hecho a la muchachita. Por Dios, qué cobardes. Si los hubiera tenido enfrente, les hubiera roto los huesos a todos, uno por uno. Sin importar que también fueran sus nietos o sus propios hijos.
Yo te di la vida, y ahora yo te la quito. ¿De quién era esa frase? ¿De Taras Bulba? Bueno, no importaba. Eso era exactamente lo que sentía en aquellos momentos. Es lo que hubiese hecho, si fuese padre y abuelo de aquellos engendros. También se sentía orgulloso de su nieto. Y por supuesto, del Inca. ¡Qué niña! Vaya valor y voluntad de vivir. El hecho de que fuera a verlo en busca de ayuda, solo era una demostración de su fuerza y su deseo de luchar. Ella entendía muy bien que había batallas que no se podían ganar. Buscar ayuda en esas situaciones no era una muestra de cobardía o debilidad, era una muestra de sabiduría. En el transcurso de la conversación, Linka terminó acurrucada y abrazada con él. Albert la abrazó, la contempló, y su corazón le dijo lo que tenía que hacer. Su última batalla. La misión que la diosa del amor le encomendó unos días antes. Linka y Lincoln no sufrirían lo que le había ocurrido a él. Colocó la mano sobre los cabellos de la niña y le habló con suavidad. ¿Sabes, pequeña? La vida suele ser injusta. Te da con una mano lo que te quita con otra. Se las arregla para destruir tu mente y tu espíritu. A veces, sin que puedas hacer nada para remediar las cosas. Linka cerró los ojos y lo abrazó con más fuerza. Pero a veces, nosotros somos los que estamos ciegos, y perdemos oportunidades de recibir la ayuda que tanto necesitamos. Lo que le pasó a mi hija. Bueno, sabes que yo ya lo sospechaba. Pero no lo sabía de verdad. Yo pasaba hasta 10 meses por año alejado de mi casa. 10 meses por año. ¿Te imaginas lo que era eso? Gran parte de ese tiempo lo pasaba arriesgando mi vida. Fui al frente de batalla muchas veces, y cuando regresaba, lo único que quería era abrazar a mi esposa y a mi hija. ¿Te imaginas? Sí, contestó Linka en un suspiro. Pero ahora veo que eso fue demasiado para Rita. Creo que no fui el mejor de los padres, ¿sabes? Estuve demasiado tiempo alejado de ella. Tuvo que crecer sin mí, en las manos de una madre que le dio más disciplina que cariño. Pero Rita. Bueno, ella siempre fue voluntariosa. Supe que tuvo un novio a los 12 años, pero nunca supe a ciencia cierta hasta dónde habían llegado las cosas. Ella y su madre se dieron muy buena maña para ocultarme todo. Albert sintió que se formaba un nudo en su garganta. Linka se apartó un poco para ver el rostro atribulado del anciano. Mi pobre hija. Sabe muy bien que cometió un error. Ahora veo que nunca se recuperó del todo. Y ahora entiendo también por qué ella y su madre no volvieron a llevarse bien. Debió ser tan duro para ella. Y claro, tiene miedo de que alguno de sus hijos cometa los mismos errores que ella. Linka asintió. Visto así, no había duda de que Albert tenía razón. Bueno, puesto que ahora lo comprendemos, sabemos que mi hija no va a cambiar de manera de pensar. Por lo que me dices, mi yerno está de acuerdo con ella. Así que él no va a interferir para que cambie su manera de pensar. Entonces, no hay esperanza, ¿verdad? Dijo Linka en un gemido. Albert pasó una mano por la mejilla de la niña, y le sonrió ligeramente. La hay, pero antes necesitamos estar seguros de una cosa, princesa. ¿Por qué quieres estar con Lincoln? ¿Es agradecimiento, o dejó la frase inconclusa de manera intencional, esperando que sus palabras hicieran el efecto que estaba buscando? Linka suspiró, y su rostro adoptó una expresión de incredulidad. No era posible que Albert estuviera hablando en serio. Comenzó a hablar fuerte, precipitada, aumentando el tono y la vehemencia de su voz con cada frase que pronunciaba. Abuelo. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Claro que sí lo adoro. Mira, yo no sé mucho de estas cosas, pero... Bueno, las mujeres siempre hablamos de esto con quien podemos, ¿entiendes? Las tías, las abuelas, otras amigas. Podría darle 1000 razones por las que amo a Lincoln, pero ¿qué importa eso? Eso no se dice, eso se siente. Ya no puedo.
No quiero imaginarme mi vida sin él. Por Dios, si nos hemos entregado todo. Si vine contigo, es porque tengo la esperanza de que me ayudes. No quiero separarme de él, abuelo. No quiero. Albert sonrió. Ya sabía todo lo que le hacía falta. Me dijiste, abuelo. La niña lo miró, sin entender. Tardó unos segundos en captar. Pero cuando lo hizo, se puso roja e hizo por separarse de Albert. Oh. Perdón. Es que, yo. Balbuceó la niña. ¿Está mal que lo haya hecho? Albert sonrió y negó con la cabeza. Linka sonrió aliviada, y continuó hablando en un susurro. Es que... ¿Cómo te lo explico? Contigo me siento a salvo. En confianza. Es un poco como estar con Lincoln, pero diferente. Ustedes. Tú eres como el padre o el abuelo que me hubiera gustado tener. Albert sonrió aún más ampliamente, y abrazó a la niña. Ella, feliz y reconfortada, se dejó hacer y correspondió con la misma fuerza. Entonces, esto significa que existe una solución, dijo Albert. Tenemos que platicar un poco sobre esto, princesa. Y cuando lo tengamos todo muy claro, podremos proponérselo a Lincoln y sus padres. ¿De acuerdo? Lika asintió. Supo de inmediato de lo que se trataba, y no podía sentirse más feliz. Papá, ¿estás seguro de lo que dices? Dijo Rita, después de escuchar todo lo que Albert tenía que decir. ¿No crees que eso pueda ser demasiado pesado para ti? En absoluto, respondió firmemente el viejo guerrero. Te enseñé los resultados de todo mi chequeo. Gozo de cabal salud física y mental, y te aseguro que duraré en buena forma por lo menos otros 20 años. Rita miró a su padre, y después a Lincoln y Linka. Aquello no acababa de gustarle, pero tal vez, solo tal vez era una buena solución. Por lo menos, era una alternativa. Fue muy poco lo que pudo hablar con Lincoln. Además de los pacientes programados, tuvo que atender 3 emergencias dentales. Apenas le alcanzó el tiempo para echar un ojo de vez en cuando a su hijo, quien casi no se movía del asiento en el que se sentó cuando llegaba. Cuando lo vio, a Rita se le hizo un nudo en la garganta. No le gustaba verlo así, había cometido tantos errores con él, y lo había hecho sufrir demasiado por sus tonterías y su cortedad de miras. Pero no podía ceder en aquello, ¿verdad? Las consecuencias de un embarazo no deseado eran desastrosas. Ella lo sabía muy bien. Fueron horas muy duras para los dos. Le era muy difícil concentrarse en sus pacientes, y estuvo a punto de lastimar a uno de ellos. Pero logró terminar su trabajo, recogió a su hijo, y trató de abrir la conversación con él. Estaba pensando en la mejor manera de hacerlo, cuando su celular registró una llamada. Papá. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo malo? Preguntó ansiosamente. No, hija. Pero necesito hablar contigo urgentemente. Rita se puso de acuerdo con su padre y colgó. Lincoln la miró con interés, pero ni siquiera ahora quiso hablar con su madre. Tardaron muy poco en llegar. Para su sorpresa, Linka y Lin ya estaban allí. Albert le dijo que él mismo lo había llamado, porque era un asunto que le incumbía tanto como a ella. Albert no perdió tiempo. Le comentó a su hija que, a grandes rasgos, estaba al tanto de toda la situación. Le dijo las claras que sabía todo lo que había pasado, y que tenía intenciones de hacerse cargo del Inca. Aquello no fue una verdadera sorpresa para Rita. Conocía a su padre. Cuando él terminó de hablar, se quedó profundamente pensativa. El que sí se puso muy contento fue Lincoln. Cuando escuchó la propuesta de su abuelo, se puso feliz, y abrazó a Linka sin importarle que sus padres lo estuvieran viendo. Rita y Lin no estaban muy a gusto con la espontánea manifestación de cariño de los pequeños. Pero enfrente de Albert, no se decidían a amonestarlos por eso. Fue el mismo Albert quien los tranquilizó.
No era conveniente encender los ánimos de esos dos adultos recalcitrantes. Rita se tomó su tiempo. Consideró con cuidado todos los aspectos en los que pudo pensar, y solo había algo que no le agradaba. Una sola cosa, pero demasiado perturbadora. No lo sé, papá, dijo al fin. Esto no acaba de convencerme. Albert suspiró. Era hora de utilizar la artillería pesada. Niños. ¿Podrían salir un momento? Necesito hablar con Rita en privado. Me gustaría que salieras tú también, Lynn. Lynn abrió la boca. Parecía tener algo que decirle al respecto. Pero consultó a su esposa con la mirada, y ella hizo un gesto de aquiescencia.